La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es... La familia Amigoniana Radio les está dando la bienvenida a este su programa Levántate con Jesús, un espacio de lectura de la palabra, meditación de la misma y de oración. Gracias por su sintonía. El fuego si no se propaga se apaga, el amor si no se vive. Buenos días a la familia Amigoniana. Estamos nuevamente aquí con todos ustedes, esperando que en esta mañana sea nuestro Espíritu Santo quien nos hable, nos traiga esa palabra que nos restaure, que nos reconforte, que nos sane, que nos libere. En esta mañana, en compañía de mi esposo Rafael Aníbal Cortés y yo, Mónica de Irene Ospina, estamos para que podamos hacer ese estudio de la palabra, para que podamos encontrarnos en la presencia del Señor como cada mañana, para que quien traiga esa primera palabra, para que Él quien traiga el alimento que necesitamos a diario, para que las cosas del mundo realmente no nos vengan a golpear. Es el Señor quien puede realmente llevarnos por caminos de paz, por caminos de bien, y quien nos puede enseñar a vivir en el mundo, y para que esa palabra de Juan 10:17, donde Jesús dice guárdalos del mal, que no los saques del mundo y que los guardes del mal, sea una realidad en nuestras vidas. Solo con el Señor nosotros podemos andar en este mundo, para que este mundo nos golpee, para que este mundo no nos
de haber hecho esta oración, de haberle pedido la fuerza del Espíritu Santo, que sea Él y nos orienta, que nos guíe, ya coge tu Biblia, un cuaderno de notas, un esfero o un lápiz para que puedas anotar. Perfecto. Escuchamos canción mientras tanto para que nos pongamos en sintonía, porque hoy la palabra es muy, pero muy preciosa. Escuchemos a Jeremías, una canción muy hermosa que dice sueña, y tiene que ver básicamente hoy con los sueños que tenemos que tener y que no se nos pierdan. No dejes que las adversidades te agobien, que las situaciones de tu pasado te llenen de ansiedad, sino que por el contrario, llenémonos de esa energía, de esa fuerza del Espíritu Santo que nos da esa energía, el espíritu de amor,
Gracias, precioso Espíritu, por nunca abandonarnos, por siempre estar aquí con nosotros. Entonces, abramos nuestra Biblia en Génesis, capítulo 41, versículo 14, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces el faraón mandó llamar a José y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió la ropa y se presentó delante del faraón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Listo, Moni. Entonces, ¿qué nos enseña hoy esa palabra tan preciosa? Bueno, esta palabra nos trae cosas maravillosas para retomar un poco la vida de José. La vida de José, que es bien particular en la medida de que, pues, de alguna forma nos hace ver muchísimas de las situaciones que nosotros hemos vivenciado. José era un niño cuando empieza a pasar muchísimas situaciones, o sea, básicamente un adolescente, un preadolescente. Él era el hijo consentido de Israel. Él era el hijo de la esposa que Israel más quería. Y precisamente a raíz de ese querer que tenía de su padre, él era el más consentido. Me supongo que así, cuando, o sea, uno puede ser el hijo consentido de los padres, a veces los mismos hermanos tienen envidia de uno. Y esa misma situación vivenció José, donde sus hermanos mayores le tenían envidia por los privilegios que José le daba, además de que José tenía la particularidad de que le comentaba a su papá todo lo que sus hermanos hacían. Eso llenaba de mayor molestia a sus hermanos mayores y pues que lo tenían más bien rechazado por ser el que los hacía quedar muy mal con ese papá. A raíz de esto, y haciendo un breve resumen un poco de la historia de José, José en su momento determinado tiene un sueño, y este sueño le mostraba a José el lugar de privilegio donde podría estar si estaba con el Señor, básicamente. Y ese sueño lo cuenta a sus hermanos, quienes, y el papá, quienes de alguna forma, hermanos, sintiendo mucha rabia con él, mucho malestar con él, pues cada vez los sentían más lejanos. Llegó el momento en que Israel básicamente manda a José con sus hermanos para que también pastoree los rebaños, y los hermanos, llenos de malestar, llenos de ira, pues deciden hacer un plan contra José, y ese plan fue inicialmente venderlo. José pasa muchísimas cosas. José pasa por la casa de Potifar, comprado como esclavo. Allí es acusado por querer abusar de la esposa de Potifar, va a la cárcel, y estando en la cárcel, pues él puede ayudar a unos presos que están allí, mostrándole los sueños, interpretando los sueños que ellos habían tenido. Me supongo que en todo ese tiempo José, a pesar de que en su corazón tenía ese dolor tan grande, porque pues uno no se imagina que un niño vaya a estar feliz porque sus hermanos lo venden, porque sus hermanos hacen cosas malas con él en la medida de que lo quieren alejar de su padre y demás. Lo particular es que José, a pesar del dolor que guardó en su corazón, de ese resentimiento de alguna forma, él no quiso hacer nada contrario a las leyes de Dios. Él quiso estar allí en la presencia del Señor, aunque tenía ese lugar guardado de malestar. Pienso que ese lugar guardado de todo ese malestar a sus hermanos hizo que él tuviera que vivenciar todas las cosas que tuvo que vivenciar, con el fin de organizar o de formar el carácter que necesitaba para poder volverse a reencontrar con su familia. Pero necesitaba vivenciar todo eso en la medida de que no había soltado de su corazón ese dolor, ese malestar contra ellos, esa rabia que sentía por haber sido alejado de su padre, quien lo consentía, el que no hayan aceptado de pronto esos sueños, de pronto inocentemente que las cosas iban a ser diferentes,
pero fue traicionado y eso genera un dolor muy alto, genera como una muerte para uno. Miremos que a raíz de la traición de Judas con Jesús, Jesús muere. Y curiosamente nosotros también, cuando somos traicionados por alguna persona, es curioso, nosotros de alguna forma morimos para esa persona o las personas que se unieron para la traición. Y eso trae un dolor muy alto, porque uno espera la traición, y sí que menos de alguien que sea cercano como su hermano o como sus padres o su esposo o los amigos cercanos. Uno siente dolor profundo, ese dolor que ha guardado en el corazón todo el tiempo que sea necesario mientras tú no sanas esa herida. Y curiosamente ese dolor que tú guardas en tu corazón es un dolor que te encarcela, que te mantiene preso, que te mantiene esclavo, que te hace vivenciar mil cosas. En el momento en que tú empiezas a salir, tú vuelves y caes. Esto le pasó a José, o sea, vivió muchas circunstancias donde estuvo en situaciones muy difíciles, donde no podía salirse de esa situación de esclavitud, de encarcelamiento, pero aún así el Señor esperaba de José lo que esperó y no falló, que era que no dudara de que él estaba con José, de que Dios estaba con José. Y el Señor está esperando de nosotros que, a pesar de las circunstancias, no desconfiemos de que Dios está con nosotros, de que el Señor quiere bendecirnos, pero especialmente el Señor quiere de nosotros que nosotros logremos liberarnos, que logremos sanar esa herida, que logremos soltar ese dolor. Quiero que veamos un momento cuál fue el sueño exactamente que tuvo José y cómo se le hizo realidad. Devuélvete un momentico ahí donde está capítulo 37, el versículo 5. Dice: una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía, porque José les dijo: escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Quisiera que tuviéramos presente este sueño. O sea, miren lo particular, porque a veces nosotros tenemos sueños y los dejamos pasar y los dejamos simplemente en el olvido. Y son sueños que Dios nos ha regalado y son promesas que Él nos ha dado, pero simplemente las olvidamos, las dejamos de lado porque las adversidades nos dominan. Como dice bien Mónica, a veces el dolor hace que ese sueño no lo tengamos presente, y Dios está preparando y abonando el terreno para que se haga realidad. Pongan cuidado, dice así: soñé que todos nosotros estábamos en el campo, todos estábamos en el campo haciendo manojos de trigo, o sea, reuniendo todo el trigo, haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Vamos ahora al capítulo 40 de Génesis y leamos lo que sucede en ese momento con los 10 hermanos, porque en ese momento José no conocía al menor, que se llamaba Benjamín, cuando fue vendido. Solamente eran en ese momento 11 hermanos, porque ellos son los que conforman las 12 tribus de Israel. Entonces José era el número 10, faltaba Benjamín el 11, faltaba Benjamín para que naciera, y entonces fue bien particular porque él no conocía a Benjamín. Cuando llegan los hermanos, porque no hubo trigo en Egipto, se empieza ya ahora sí a hacer concreto el sueño como tal, y esos manojos de trigo, qué curioso, porque Dios habla del trigo, le da el sueño del trigo, y resulta que el trigo no había. O sea, el trigo que tenían en ese momento en esa tierra no había. O sea que los manojos de trigo se habían caído, se habían rendido al manojo de trigo de José, porque el de José sí se había levantado con fuerza, porque él tuvo la previsión y la sabiduría de decirle al faraón que ahorrara el trigo, porque iban a venir años de escasez,
y lo puso a él como gobernante precisamente, y él era el que administraba el trigo y lo vendía a los países que no tenían y estaban pasando por hambre. Y dentro de esos pues estaba el pueblo de Israel, los hijos de Israel, y los hermanos fueron enviados por el papá, por Israel, fueron enviados precisamente a Egipto. Y fue curioso porque ahí es donde los manojos de trigo se arrodillan ante el manojo de trigo fundamental que fue José, que los levantó. Mira lo que dice en el capítulo 42. José era, versículo 6, José era el gobernante del país y el que vendía el trigo a la gente que llegaba a todas las partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía y les preguntó en forma brusca: ¿y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán a comprar trigo, contestaron ellos. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, solo vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. Curiosamente, en este momento José ya los pone a prueba y empieza ya a ver por qué ellos se arrodillaron. Si tú lees el versículo 3 o el 1 al 3 del 42, del capítulo 42, ves que ellos se arrodillaron ante José. Aquí es donde vamos a hacer énfasis en lo que tú decías, Moni, que realmente a veces hay momentos en la vida donde hemos sido humillados, ultrajados, en especial cuando hacemos las cosas bien, y resulta que hay personas que por envidia, por celos, hasta los mismos familiares nos empiezan a vituperar, a hablar mal, a rechazar, a hacernos la guerra, lo imposible, y los más, en especial los más cercanos, son los que empiezan a hacerlo. Y necesariamente Dios nos da sueños y empezamos a tener personas que nos ayudan a levantarnos y nos dicen cosas reales, que va a ser diferente nuestra vida, pero aún así hay dos opciones que tomamos. Una, mantenernos en esa envidia, en ese celo, en ese egoísmo, y nos dejamos contaminar por el malestar de los demás, y realmente no asumimos una actitud como la de José, que a pesar de que es curioso, pero la Biblia no habla la actitud que él asumió, pero cuando él dice que en ese momento él se puso de mal genio, que los más que ponerlos a prueba, él tenía ese dolor, como tú decías, a pesar, él sentía ese dolor, pero curiosamente pasaron muchos años, y cuando pasan esos años, él encuentra nuevamente a su familia. O sea que tarde que temprano la vida nos pasa o les pasa factura, como decimos popularmente, a las personas que de una u otra forma nos han hecho daño. Y si nosotros hemos hecho daño, nos tenemos que cuidar y empezar como a enmendar esas situaciones que hemos causado, porque tal vez nosotros asumimos el papel de los hermanos y en ocasiones por nuestras palabras vendemos a nuestros propios seres cercanos y hacemos cosas, los vendemos. Cuando empezamos, los vendemos no solamente a personas, sino al mal mismo, o sea, los ofertamos al mal, cuando empezamos con nuestras propias palabras a asumir actitudes que no son. Entonces es tiempo de cambiar, es tiempo de empezar a hacer vida esos sueños que Dios nos regaló, a hacer vida, porque a veces solamente nos quedamos en cosas materiales, pero no nos mantenemos fieles. José, a pesar del dolor que tenía en su corazón, porque aquí lo está reflejando, que tenía dolor en su corazón, porque él perfectamente pudo haberse lanzado a los brazos de sus hermanos y decirles los perdono, pudo haber asumido esa actitud, pero de todas formas él simplemente los regañó y les dijo: ustedes son espías, pero los dijo por el dolor que él tenía, porque él pudo haber asumido otra actitud. Entonces, ¿qué actitud nosotros tenemos que asumir ante las dificultades? Tengo últimamente, y me ha parecido muy hermoso para poder entender las escrituras, cuando leo las escrituras, cojo cada personaje de las escrituras que estoy leyendo y trato de ubicarme en cada uno de sus personajes. Por ejemplo, el papá, Benjamín, José, Potifar, la esposa de Potifar, el faraón, o sea, y los hermanos, y me ubico en esos papeles y veo en qué momento yo he asumido una actitud parecida a las de ellos. Entonces, ¿cuántas heridas no tenemos nosotros, Moni? ¿Cuántas heridas no hemos dejado en nuestro corazón para poder perdonar, para poder pedir perdón frente a estas situaciones? Los sueños Dios nos los da, Él siempre está pendiente de nosotros, Él es un Dios bueno, es el único Dios, más que, a mí me parece sorprendente en un paréntesis, un Dios bueno, es el único Dios. El otro se cree supuestamente Dios, no hay más, y es nuestro papito Dios, nuestro Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús de Nazaret, y es el único Dios verdadero. Como dijo
Pedro le dijo a Jesús: tú eres el único Dios verdadero, el Hijo de Dios. Entonces, realmente, Moni, hay que soñar, y esos sueños tenemos que mantenernos fieles al Señor de que se van a cumplir, pero a veces como es de difícil cuando la adversidad llega. A veces nos llenamos como de tristeza y creemos que Dios no nos responde, y Él de una u otra forma siempre está pendiente de nosotros, sino que a veces vemos el desorden de nuestra vida, vemos tanta cosa y creemos que realmente no podemos asumir un cambio diferente, pero también nos toca actuar. O sea, y actuar es que no nos quedemos simplemente ahí en las situaciones que nos están vivenciando. Moni. Volvamos a retomar un momentico el versículo 14 del 41 y leamos al versículo 39 y 40 del título. Por ejemplo, dice así: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y no mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y en el versículo 39 y 40 dice: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y miremos cómo ese José que se permitió ese perdonar a esos hermanos, o sea, él venía haciendo todo bueno. En ese momento él todavía no había perdonado ni se había encontrado con sus hermanos. Él simplemente se había permitido hacer las cosas que Dios quería que hiciera, como era obedecerlo, no romper con normas, o sea, tener los preceptos del Señor, orar, estar en su presencia, porque si no, no hubiera sido los sueños. Hizo lo bueno siempre delante del Señor, del dolor, ojo, del dolor que les tenía en su corazón, hermanos, por su familia. Como él se permitió realmente obedecer al Señor en todas las cosas, a pesar de las circunstancias, no se olvidó de que tenía un Dios. Él fue llamado para salir de la cárcel. O sea, cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, nosotros somos llamados para salir de la cárcel. Y en la cárcel, ¿qué es? Nuestros rencores, nuestro dolor, la soledad que experimentamos con la familia, de pronto la traición de la misma familia, el que nos olviden muchas veces, el que nos dejen solos. Nosotros hemos sido llamados para ser libres. Y a veces no, de pronto en una circunstancia tan difícil, en este caso en José, fue llamado por el mismo enemigo de él, por decirlo así, el Faraón, otra tribu muy diferente. De pronto el Señor utiliza personas para sacarnos de la cárcel, pero si nosotros hemos hecho lo correcto, y en este caso José hizo lo correcto, y el salir de la cárcel, o sea, cuando él se decide terminar con todo lo que había en su corazón, de pronto él ya se había resignado en ese momento a vivir lejos de su familia, porque ya estaba bastante lejos de su familia. Él de pronto en su corazón ya tenía la posibilidad de, bueno, muero a este sentimiento, ya no quiero más este sentimiento en mi corazón. Es cuando el Señor lo saca de la cárcel, y lo pone en lugar de privilegio. En ese lugar donde el gobernador lo pone como el segundo. Y a veces, ¿qué vamos a hacer cuando estamos en ese lugar de privilegio? Tenemos la oportunidad de desquitarnos. Como Rafa leía en el pasaje, él tenía la posibilidad de desquitarse de su familia. Su familia llegó allí, él no la esperaba. Él tenía todavía ese dolorcito, pero yo creo que sí había nacido de sus hermanos, pero tenía todavía su dolor. Y él se puede desquitar. Él tuvo dos opciones: una, perdonar, y otra, desquitarse, no ayudar a su familia. Pero él perdonó, él se salió de ese malestar, él quitó de su corazón lo que estaba incorrecto. Él aceptó como ese nuevo reto que Dios le está colocando, que era ver a todos sus hermanos enfrente pidiéndole una ayuda,
porque ni siquiera lo reconocieron. ¿Cómo sería ese dolor de José cuando ve que sus propios hermanos no lo reconocen? Debió ser duro para él, pero aún así, a pesar de ese dolor, él se sobrepone y empieza a poner a prueba a sus hermanos mientras él termina de sanar su herida, porque él seguía confiando en el Señor de que sanaría completamente su herida. Y eso fue lo que pasó con José. Al salir de esa cárcel, en ese momento se marcó el camino que José va a tener, salir realmente de la cárcel. ¿Cuándo nosotros vamos a salir de la cárcel? ¿Cuándo nos vamos a dar la oportunidad de perdonar? ¿Cuándo nos vamos a dar la oportunidad de sacar todas las cosas que tenemos en nuestro corazón que nuestros mismos familiares nos han hecho? ¿Cuándo vamos a salirnos de esas trampas que el maligno nos ha puesto para hacernos perder y separarnos de Dios? Es el tiempo de que nosotros bajemos nuestra cabeza delante de nuestro Padre Celestial y que realmente nos alejemos del dolor que tenemos guardados en nuestro corazón, que podamos ser libres de toda esa atadura, de la tristeza, del dolor, de la rabia, de la traición, de tantas cosas que vivenciamos. Sé que han habido cosas duras, maltratos, abusos, abandonos, muchas cosas, definitivamente muchas cosas que tenemos en el corazón. Cada persona es de un mundo es diferente, pero el Señor sabe que de esas situaciones nosotros podemos salir, nosotros nos podemos volver a levantar, podemos escapar de esa cárcel, pero no porque salimos huyendo, no, porque el Señor nos llama para restaurarnos y para colocarnos en lugar de privilegio, y para que a raíz de esa historia que tuvimos que no fue tan agradable, podamos nosotros ayudar a otras personas, porque ese es el testimonio que daría la posibilidad a otros a ser restaurados, a ser levantados, sacados de la cárcel. Es el tiempo en que nosotros debemos perdonar. Sí, es Mónica, incluso estando allí en la cárcel, él lo tuvieron en cuenta y él tenía las llaves de la cárcel y él no se evadió, y él antes se pudo haber evadido, pero él prefirió serle fiel a Dios. Dios le daba sueños, como tú decías, y él seguía, y él estaba preparando el camino. Me pregunto cuántos años pasaron para que realmente los hermanos hubieran llegado allí, y fueron 7 años de escasez y 7 años de abundancia, o sea 14 años. Y en esos 14 años más el tiempo que duró en el momento, ¿cuántos años tenía él o sea, a él lo llevan, lo venden? ¿Cuánto tiempo duró el momento en que lo venden hasta que llegan hasta Potifar, hasta que la esposa de Potifar lo trata de engañar y seducir, y él no se deja seducirlo y lo condenan de una manera injusta, y él estuvo en la cárcel? O sea, que pasaron bastantes años, porque la escasez fue cuando él estaba de gobernante y todavía no había sucedido eso. O sea, calculemos más o menos unos 20 años, un poco más. Cuando se encuentra con sus hermanos tendría más o menos alrededor de unos 25, del 20 a los 25 años más o menos tendría, o tal vez más. Entonces fíjense que ese sueño se hizo realidad después de tanto tiempo, pero realmente cumplir ese sueño, la fidelidad que él tuvo para con Dios. Él no recordaba el sueño, él simplemente tuvo ese sueño, pero él no lo supo interpretar, no sabía qué era lo que iba a pasar, pero ese sueño, debido a ese sueño lo marginaron, lo rechazaron, pero ese sueño se le hizo realidad, y Dios estaba precisamente preparándole el terreno, y se dieron situaciones muy bonitas. Me imagino que él tuvo, aunque no lo narra la Biblia, pero debió haber tenido, si era así de sabio, una mujer muy especial en su vida, una familia muy especial, y si tuvo tanto poder, pues él fue una persona muy buena, y él vivía feliz, aún así con ese dolor en su corazón de haber perdido su familia. Tanto dolor tenía que no quiso ir a buscarla. Él perfectamente pudo ir a buscar, venga, yo quiero ir a buscar a mi papá que es bueno, pero no lo quiso ir a buscar porque sentía mucho recelo, mucho dolor. Entonces fueron los hermanos los que le llegaron. Qué curioso, ¿no es cierto? Porque él pudo perfectamente ir hasta allí a buscar a Jacob, bueno, a Israel, que es el mismo, Jacob e Israel. Entonces esta historia es muy hermosa, la encontramos básicamente en el capítulo 37 hasta el 42, 43 de toda la historia de José. Y es una historia que es hermosísima, uno encontrar tantas cosas, porque él es capaz de levantarse a pesar de la adversidad, a pesar de que se le humilla, a pesar de que se le juzga de manera adecuada. Imagínate 2 juzgamientos, increíble, ¿no? Primero, los hermanos por envidia lo meten a un pozo y lo venden como esclavo. Un juzgamiento
falso. Y después la esposa de Potifar lo acusa de que ella supuestamente la iba a mancillar, a abusar. Y es una acusación falsa, dos acusaciones falsas que marcaron mucho la vida de José, pero aún así no se cayó. O sea, se cayó ante lo humano, pero no ante lo espiritual. Qué curioso, ¿no es cierto? A veces caemos ante lo humano. A veces tenemos situaciones adversas a nivel financiero. A veces tenemos situaciones adversas frente a nuestro trabajo. A veces tenemos situaciones muy complejas frente a nuestra relación de familias, frente a nuestra relación de pareja. Pero si nos mantenemos fieles a Dios, mantenernos fieles a Dios no es quedarnos simplemente es el corazón el que debe mantenerse fiel, no lo que nosotros hacemos en el afuera, que a veces es como de doble juego, porque a veces nos dedicamos a no orar en espíritu y en verdad, sino a caer simplemente en una especie de idolatría frente a muchas cosas y no entramos a esa búsqueda real de Dios, a una búsqueda genuina de Dios, y simplemente no asumimos una actitud, sino que seguimos hablando mal de la gente, seguimos de pronto golpeando con nuestras palabras, con nuestras actitudes, y no cambiamos en nuestro corazón. Es mantener realmente una actitud diferente. Quiero que en este momento hagamos un corte y quiero que escuchen esta canción. Es muy hermosa y básicamente pues el Señor nos ha regalado esta palabra el día de hoy con unas canciones, porque cantar es orar dos veces, decía San Agustín. Y es una canción de un cantante católico que se llama Ambio Six Padilla, y la canción se llama Mi confianza está en él. Escuchemos.
encanta. ¿Qué te pareció, Moni? Muy bien, pienso que eso es lo que hacer, que vimos, Señor, que no nos apartemos de sus enseñanzas, sus actos, no nos apartemos de su palabra, porque el Señor siempre cumple, que promete, y Él promete estar con nosotros hasta el último de nuestra vida, hasta el final de los tiempos, y por eso mismo nosotros debemos creer que así será y seguir confiando. A pesar de las circunstancias, siempre dará un dente, y de repente el Señor estará esperando que de verdad hagamos lo que Él espera de nosotros, porque el hacer lo que Él espera de nosotros significa nuestra confianza en Él, significa que sí tenemos fe en Él, que sí le creemos. Entonces, por eso es que es importante que nosotros no perdamos la esperanza a pesar de las circunstancias, que sigamos siempre estando en comunión con Él, orando, estudiando su palabra, que tarde que temprano todos los cielos se van a abrir y esas bendiciones que anhelamos y las promesas que tuvimos de parte de Él se van a cumplir. Entonces, es importante eso. José, a pesar de las circunstancias, José, a pesar de las situaciones tan difíciles, del dolor que tenía en su corazón, todas esas circunstancias lo llevaron a prepararse para el perdón. En un momento determinado sus hermanos lo venden a esclavo, esos esclavos lo llevan y lo venden en otro sitio. Y él perdona a esas personas que lo vendieron. Ese perdonar le lleva a estar en un lugar de privilegio en la casa de Potifar. Vuelve y siente la traición, vuelve y siente el engaño, vuelve y siente el señalamiento. Y a pesar de que llegó a la cárcel, él allí en la cárcel perdonó esa situación y ayudó a otros presos y fue esa mano derecha del carcelero y estuvo en lugar de privilegio y nuevamente se probó su corazón para el perdón. Y cuando ya realmente el Señor veía, porque Él conoce las intenciones de los corazones, Él lee lo que hay en nosotros, lo que hemos sido formados, Él da la posibilidad de ese de repente para que Él aplique perdón. Él pudo haber dado que José dio a otros para que lo pueda dar. Es en el momento en que Él sale de la cárcel. Salgamos de la cárcel de nuestros dolores, salgamos de la cárcel de nuestro resentimiento, salgamos de la cárcel que nos tiene aprisionados en miles y miles de experiencias. No sigamos viviendo esos desiertos solamente por el temor o el no deseo de perdonar. El Señor espera que nosotros perdonemos especialmente a esa familia, la familia que Él nos dio, a ese papá, mamá. Posiblemente nuestro padre fue el más maltratante, abusador, nos abandonó o nos trató muy mal o ha sido ese borracho o ese vicioso, pero el Señor está esperando que tú perdones. Perdonemos a ese papá, perdonemos a esa mamá que también a veces nos pudo haber maltratado, que habló tantas cosas de nosotros, que nos dijo o nos marcó una vida tremenda a través de sus palabras, pero si nosotros perdonamos, nosotros seremos liberados de ese tipo de vida y es necesario que lo podamos hacer. Igual nuestros hermanos o toda nuestra familia y todas las personas que estuvieron a nuestro alrededor, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, porque todos de alguna forma nos han maltratado y nos han maltratado de manera impresionante. Ese esposo que nos ha golpeado de forma brutal, que a veces hasta morir, de pronto después de eso intentó abusarnos, las palabras que nos dijo, que nos menospreció. Perdonemos a ese esposo o esposa también, porque hay mujeres que también son violentas, que no valoramos los esposos, que desafortunadamente estamos diciendo palabras horribles. Perdonemos para que realmente salgamos de la cárcel donde el mal nos quiso sostener, y que si nuestro corazón es fiel a Dios, el Señor nos restaurará y nos pondrá en ese lugar de privilegio. En este momento démonos la oportunidad de irnos preparando para ese momento de oración. Sí, Moni, pienso que sí es importante el ir sacando todos los rencores de nuestro corazón y despojándonos de tanta dolor que hay en él, pero para eso tenemos que ser personas que seamos orantes. Yo quisiera recomendar una película que vi con mi esposa y mi hija, se llama Mi nombre es Khan. Es una película hindú que narra la historia pues de un hombre que tiene una situación muy particular y él es autista y logra transformar el corazón y hasta la actitud de un país frente a una situación tan compleja como es la segregación. Entonces miren esa película
Y porque es que a veces decimos, no, pero eso es que está en la Biblia, eso es muy difícil cumplirla, pero es que cotidianamente hay muchas situaciones. Por ejemplo, cuando uno empieza a ver la vida de esas personas que han sufrido tanto su parte física y vuelven ya personas, dan testimonio de vida y que no... Incluso hay una película que se llama Mi pie izquierdo, que habla también de eso. O sea, hay una cantidad real tremenda que uno puede estar viendo y realmente alentándose frente al hecho de que uno tiene que mantenerse fiel a Dios. No decaigas, es el mensaje. No decaigas frente a las circunstancias que estás vivenciando. Mantente fiel a Dios, porque Él responde a otra forma. A pesar de que uno inicialmente, yo digo, por costumbre, cuando es una situación difícil, a veces me agobia tanta la situación que a veces creo que no puedo salir bien, como en esos estados como de querer dejar todo, decir definitivamente ya no puedo seguir con esto. Pero a veces yo prefiero tomar como mi conducta fuera, mi tiempo fuera, como lo decimos en psicología, un tiempo fuera, y a veces simplemente me acuesto a dormir, y sé que porque aprendí a dormir, antes no. Antes me agobiaba demasiado las circunstancias. Después de que tuve con mis chicos, yo trabajo en una institución de reeducación y hubo un amotinamiento y yo estaba dirigiendo esa institución en ese momento y fue tan fuerte ese amotinamiento y yo antes no dormía. Las historias de los chicos a mí me agobiaban tanto, sentía dolor hasta de estómago de las historias que escuchaba, porque eran historias muy fuertes y no podía dormir. Tomé la decisión de dormir y a partir de ahí aprendí que es bueno estar en ese estado de reposo, y Dios a uno de una u otra forma le va dando la respuesta, sino que uno quiere la respuesta inmediata, uno quiere las cosas ya. Entonces pienso que no es desde ahí, sino realmente sumergirnos en la presencia de Dios. Entonces ya vamos preparándonos para entrar en ese momento de encuentro con el Señor. No te vayas a distraer, dedícate este espacio, date tu espacio para orar, porque es en la oración donde realmente podemos encontrar ese alimento, ese nutriente, podemos encontrar esa fuerza que nos hace ser firmes, porque Dios, te lo aseguro, que siempre te ha asignado, o sea, te ha marcado, te ha sellado con un sueño, y un sueño que Él tiene para ti, un sueño espectacular que tiene para tu vida. Solamente mantente fiel y te das cuenta cómo las cosas se van dando. A pesar de las circunstancias, sea agradecido con Dios, independientemente de lo que está pasando. Sea agradecido, mantente fiel a las promesas que Él hace, mantente fiel a lo que Él dijo, o sea, mantente en oración. Y algo muy fundamental, aprendíamos en estos días con mi esposa: no dejes que el televisor sea el que te acueste. Qué hermoso, que sea la oración que nos acueste, no el televisor. Qué frase tan bonita. Me fascinó esa frase y pienso, Moni, que vale la pena ponerla en práctica, porque a veces nosotros por muchos años nos hemos dejado dominar es más por el televisor y no por la oración, ¿no es cierto, Moni? Entonces hacemos un corte ya con esta canción y seguimos ya para que nos dispongamos a la oración. Tú me conservas la vida. Extiendes tu mano contra el furor de mi enemigo, y tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor es eterno. No abandones la obra de tus manos. Sé que no me dejarás, no me dejarás jamás, porque yo soy la obra de tus manos, porque yo soy obra de tus manos. Sé que no me dejarás, sé que no me abandonarás jamás, porque yo soy obra de tus manos. Yo
soy obra de tus manos. Tengo tanto que agradecerte, Señor. Yo siempre camino entre peligros y tú me conservas la vida. Yo busco los peligros y tú siempre me salvas. No me dejarás jamás, tú no me abandonarás jamás, porque hay algo de ti en mi mirada, algo de ti en mi palabra, algo de ti en mi voz. Por eso sé que no me dejarás. Tú eres fiel conmigo, cumples tus promesas, renuevas el vigor de mi aliento. Tu misericordia para conmigo es eterna. Por eso sé que no me dejarás, no me dejarás jamás, porque yo soy imagen de tu Hijo, porque yo soy imagen de tu Hijo. Por eso sé que no me dejarás, no me abandonarás jamás, jamás. Tú me conservas la vida. Yo siempre camino entre peligros. Padre, hoy damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos estás mostrando todo aquello, Señor, que tenemos guardado en nuestro corazón. De que hemos pasado momentos difíciles, circunstancias que han lastrado nuestra vida. Posiblemente en momentos hemos dejado de ti, te mirar. Es posible que hemos quejado todavía circunstancias vivencias sin darnos cuenta de que cada circunstancia estás usando para que nuestro corazón se prepare para realmente volver a ese lugar de privilegio donde tú nos estableciste, donde tú nos colocaste, y que por decisiones del mundo nosotros perdimos, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Vamos a decirte en esta mañana delante del cruz de Jesús, por nuestro sueño, por nuestra vida. Perdónanos, Señor Jesús, porque nuestros actos han deshonrado tu nombre, no dan fe realmente de que somos creyentes, que somos realmente practicantes de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque hemos desconfiado de que tú nos ayudas y recurrimos a cosas que a ti te desagradan, incluyendo a la suerte, a la brujería, cosas que son deseables para ti. Perdónanos porque no hemos querido perdonar y has dado las oportunidades para que lo podamos hacer, pero hemos tenido en cuenta nuestro sentimiento, ese sentimiento de dolor, de rabia, de resentimiento. Perdónanos porque nos hemos alejado en vez de acercarnos como José lo hizo. Nosotros nos hemos alejado de ti muchas veces y hemos aumentado nuestro dolor, porque cada vez que nos metemos más en situaciones de dolor, de resentimiento, más nos hundimos, más grande es la oscuridad que vivenciamos. Creemos que todas las circunstancias son porque tú no nos amas, porque tú no nos quieres, porque tú no nos proteges, porque tú no nos escuchas, Señor. Y es que hemos perdido nuestra comunión contigo, nuestra intimidad contigo, Señor. Hoy venimos delante de ti, Padre, a decirte perdónanos por primero haber alejado de nuestra mente tu presencia, tu luz. Nos hemos alejado de estar orando contigo, de estar hablando contigo, Señor, de saber cuáles las cosas maravillosas que tú tienes para nosotros. Nos hemos alejado de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, de entender lo que tú nos quieres decir.
Perdónanos, Padre eterno, por ello. Perdónanos también porque, creyendo que tú no estabas con nosotros, decidimos hacer cosas que, al contrario, acercarnos a ti y a una respuesta para salir de esta cárcel de dolor, nos hemos sumergido en expresiones más profundas, en socavones básicamente, en cosas, en sótanos impresionantes, donde la esclavitud ha sido más alta, Señor. Perdónanos por ello, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, por la luz que tú nos traes a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estás tendiendo tu mano para que nosotras la cojamos, Señor, para que nosotros nos acerquemos a ti. Hoy, Señor, te pedimos perdón por haber aceptado la oscuridad como parte de nuestra vida. Perdónanos porque tuvimos en nuestro corazón mucho dolor hacia nuestros padres, dolor hacia nuestros hermanos, dolor hacia nuestros familiares cercanos que nos hicieron daño, dolor por ese esposo que nos lastimó, que nos engañó, que nos traicionó, que nos mintió, Señor. Dolor por esa esposa que también no supo tratarnos como debería ser. Perdonamos hoy, Señor, a todas esas personas que nos lastimaron, incluyendo a nuestros hijos que nos han sacado lágrimas porque no son obedientes, Señor, porque no se han querido dejar guiar y han hecho que nuestro corazón sufra, Señor. Hoy los perdonamos, Padre eterno. Perdonamos a profesores, a amigos, a personas que estuvieron cerca a nuestras vidas, Señor, porque nos traicionaron. Perdonamos a nuestros jefes que hablaron mal de nosotros, que nos menospreciaron, que devaluaron nuestro trabajo. Perdonamos a aquellos socios que nos engañaron en nuestros negocios, Señor, llevándose las finanzas que teníamos. Perdonamos, Padre eterno. Nuestro corazón se dispone a perdonar. Es posible que ahora no sienta completamente el perdón, Señor, pero hoy tomamos la decisión. Hoy yo tomo la decisión, Padre eterno, de perdonar. Sé tú, Jesús de Nazaret, que ponga el sentir en mi corazón de perdonar a las personas. Ayúdame, Señor, a que cuando me vuelva a encontrar con ellos, mi actitud sea diferente. Mi actitud sea de poderme reconciliar con ellos. No será fácil, Señor, pero en ti nada es imposible, Dios. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mis sueños, Señor. Quiero salir de la cárcel donde he estado sumergida. Quiero volver a ver la luz, volver a estar en ese lugar hermoso donde tú me colocaste como hija tuya, Señor. Ayúdame, Señor, a que camine firmemente a ese objetivo, Señor. Ayúdame, Padre eterno, a que vuelva a estar en tu presencia completamente, sumergida en tu palabra, en tu amor, Dios. Ayúdame, Padre Santo, a rescatar nuevamente ese lugar de ser tu hija, ser tu hijo, tu princesa o tu príncipe, Señor. Ayúdame, Padre Santo, para que pueda realmente recibir tu bendición y que sea yo canal de bendición para otros, Dios, que necesitan de tu presencia, Señor. Que toda la experiencia de mi vida, Señor, tú la transformes de lo triste, de lo negativo que ha sido, a algo positivo que sirva a otros, Dios. Hoy te doy gracias, Padre eterno, por lo que tú haces en nuestras vidas. Hoy me limpio con tu sangre poderosa para quitar de mi corazón el dolor, el resentimiento, y que en mí nazca el perdón hasta 70 veces 7, todo el tiempo, como lo hizo tu Hijo, que aún estando en el momento de la muerte dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Asimismo, Señor, que yo pueda decir: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias, Padre eterno, en esta mañana. Que tu bendición esté conmigo y con los míos. Que tu bendición siga mostrándome el camino. Que tu palabra sea sandera a mis pies y luz en mi camino.
Gracias te doy, Padre eterno, me pongo en tus manos, que cerco de ángeles protejan a todos nuestros familiares, que la luz de tu amado Hijo esté iluminando nuestra vida, que sea el Espíritu Santo quien nos llene constante de tu presencia, de tu sabiduría, que nos muestre realmente cómo son las cosas y qué es lo que el mal quiere hacer con nosotros, para que podamos escabullirnos de esas trampas. Gracias, Padre eterno, porque sé que tú nos amas y seguimos en ese proceso de seguir confiando en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y esto se hizo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.